Muy buenos días, Freddy. ¿Cómo estás hoy? Hola Angie, muy buenos días. ¿Qué tal todo? Bien, aquí preparados. Yo también, muchas gracias. Muy preparada para este ciclo de investigación, el número 85, protocolo número 1. Así que Ok, comencemos. Ponte perfecto. cómodo, cierra tus ojos y disfruta de esta sesión de investigación. Voy a contar de 5 a 1 para que vayas conectando con el campo energético general y poder extraer la información lo más fiable posible. 5, 4, 3, 2, 1. Quiero que estés completamente relajada. Freddy, conéctate con los términos niños índigo o niños estrella. ¿Qué sientes o visualizas? Es como observar una población de niños que son como... Es que se observa es como muchos niños que vienen más, como más activos, como a nivel consciente. ¿Algo más? Se ven, sí se ven como extrasensorialmente más activos. Bien. ¿Qué características indican que un niño se define y reconoce como índigo? Identifícalo y decodifícalo mediante ADN etérico. El ADN energético viene como con unas escaleras mucho más, o sea, cuando veo la escalerita, se ven las hélices un poco más gruesas y se salen de las hélices, ¿sí? Es como ver algo como así, es como que sobresale, como que las escaleras son como más gruesas. ¿Y qué características indican que un niño se define como índigo? Lo que observo son niños que no les gusta llamar la atención, son niños que tienen estas capacidades pero no les interesa como promoverlas o que la gente se entere. Digamos que ellos en su interior saben de esto, pero algunos de ellos lo comienzan a recordar con el pasar del tiempo una vez han venido aquí, otros lo recuerdan ya estando aquí, pero lo que menos buscan es admiración ni de su familia. No les interesa que su familia los considere especiales o más evolucionados. Les interesa llevar un perfil más bajo que el perfil más bajo. ¿Ok? ¿Qué da lugar a estas peculiaridades? Eh,
lo que se busca es causar una resonancia energética a nivel planetario en cuanto a su presencia. Es como si ellos con su presencia al momento de resonar permitieran que los que están aquí, que han olvidado su, como sus capacidades, comiencen como a recordarlas, porque es como si todos estuviéramos en igualdad de condición, o sea, no es que sean niños especiales, sino que simplemente es como si llegaran a establecer una resonancia a nivel planetario para que cada uno recuerde, quiénes son. Y esto tiene que ver con, o sea, ellos no es que provengan de un punto específico, sino simplemente se desprenden de diferentes puntos. Entonces algunos buscan establecer resonancia con los de su propio linaje, algunos de los que han venido que se han perdido. Entonces es como buscar ser como una fuente de recordatorio. ¿Han existido siempre niños con tales características? Sí, siempre. ¿Cuáles son las características de comportamiento más comunes de los niños índigo? A veces son casi que imperceptibles. O sea, en realidad ver uno de estos niños no es fácil reconocerlo. Em, son como muy, o sea, es como si fueran conscientes de sus capacidades, pero siempre están como atentos a no ir más allá ni como a llamar la atención. No les gusta ser objeto de admiración. Entonces, o sea, la principal característica es como esa, o sea, que siempre no los notas, no los notas, cruzan por tu lado y ni siquiera te enteras que es uno de ellos. Esa es como la principal característica. Ya digamos que, sin demeritar, las otras que son facultades más abiertas, más, ellos digamos que pueden tener la capacidad de, por ejemplo, hacer viajes astrales, conscientes, pueden ver más allá de lo que el ojo físico no alcanza a captar, son muy inteligentes, siempre encuentran las vías de solución, por ejemplo, nunca se bloquean, nunca entran en procesos o sea, que sean emocionalmente trascendentales, no, siempre son tranquilos, no son seres apegados a nadie ni a nada, pero todo esto lo hacen muy sutil, o sea, es casi que no se nota. Observa la actividad cerebral de un niño índigo y el cerebro de un niño que no tiene tales características. ¿Percibes o visualizas alguna diferencia? Si no, solo parcialmente. Sí, los índigos siempre tienen una luz, es como un punto de energía que siempre está como en la parte superior de su cabeza, en la parte central. Siempre está fuerte, brilla, o sea, es muy, muy fuerte. En un niño natural no es así. Por otro lado, es como si toda la conexión neuronal fuera perfecta, toda la información como que fluye. em, Se ve, es como ver un universo, algo así como un universo, como si su propio cerebro fuera un universo entero, infinito. ¿Y en el otro? Y en el otro es como observar un lugar como limitado, como Ujú. reducido. En el de ellos no, es ilimitado, es infinito. La parte neuronal del natural, como le dices, ¿cómo lo ves? Es como si estuviera encapsulado, como si estuviera, como si tuviera una burbuja que lo envuelve totalmente. Entonces esto hace que, como que lo que es lo que es posible dentro de esa burbuja. Ok. Observa los chakras de un niño índigo. ¿Qué percibes o visualizas?
Lo que yo veo son niños como energéticamente completos, o sea, no los veo como sistematizados, sino energéticamente son plenos. Simplemente que hay puntos donde energéticamente, según su intención, plasman como que más intensidad energética en ese lugar. Observa la parte subliminal en relación con los diversos cuerpos dimensionales de un niño índigo. ¿Qué sientes o visualizas? Lo que se ve es como como si estuvieran, como decir, como omnipresentes, es como si estuvieran aquí, pero en simultaneidad son conscientes de sus otras posibilidades, dependiendo de cada uno. Entonces es como si estuvieran en diferentes lugares al mismo tiempo y conscientes de cada situación al mismo tiempo. Es como si no requirieran como de moverse. Simplemente lo que yo veo es, por ejemplo, cuando uno de ellos cierra los ojos, es consciente como de las diferentes paralelos en simultáneo. O sea, cierra los ojos y ve todo en paralelo. Ve todo, es consciente de todo en un mismo instante. Y cuando los abre, se ubica, digamos, cada uno en su experiencia, ¿sí? O sea, cuando los cierra, ve por ejemplo, esta diversidad dimensional y cuando los abre es como si cada uno se ubicara en el punto donde está. Es raro. Bien. Empieza a escuchar y observar el cuerpo etérico de un niño índigo en relación a vibraciones, frecuencias, colores que percibes o visualizas. Son muy hábiles en leer la energía de donde se encuentran. Ellos, digamos que energéticamente perciben y sienten las energías de las otras personas, perciben y sienten las energías de otros seres, la energía del planeta, la perciben, la energía de todo lo que ocurre, como a nivel planetario. Entonces ellos siempre crean como en su campo energético como adaptabilidad. Es como si hicieran como cuando se encuentra el antídoto para que algo no te afecte, entonces hacen lectura del ambiente y con su misma energía crean como la adaptabilidad que no produce la afectación. Bien. ¿Tienen los niños índigo percepciones premonitorias, clarividentes, extrasensoriales o de otro tipo? Sí o no, solo parcialmente. Parcialmente, ¿Por qué tienen estas capacidades? porque las requieren para el propósito. Mm. Depende de cada uno. No es igual en todos. Desde la década de 1970, la parapsicóloga Nancy Ann Tape, o Tape, no sé cómo se pronuncia, ha informado, después de algunos estudios, que cada vez más niños tienen un aura de color índigo. ¿Qué sientes o percibes sobre esto? Lo que pasa es que es como dependiendo de quien los observe y la forma en que los observe. Eh, no es tanto o sea, que siempre implique esta coloratura, no. Hay, por ejemplo, niños índigo que, por ejemplo, su aura, si se le dice así, no es, por ejemplo, índigo, sino es color amarillo. Lo que pasa es que hay algunas personas que los han observado a los que son azul o índigo, algo así. Pero, pero en realidad las coloraturas son todas, son colores diferentes, colores que no se ven aquí. Cuando ella observa esto, es porque como se les ha definido como población, ¿sí? Ujú. Que les diferencia de otra población, entonces se le aduce como esta etiqueta. Esa es su forma de verlo, entonces ella lo ve siempre así, porque hay como una predisposición a esto, pero en realidad siempre difieren los campos de cada uno. Hay algunos campos que son, por ejemplo, como un arco iris,
colores que aquí no se ven. Las posibilidades son todas. Hay algunos, por ejemplo, que su campo energético son como los anillos de Saturno. Hay otros que el campo energético, los anillos son un anillo vertical y un anillo horizontal. Es muy, muy diverso. Ahora céntrate en los experimentos llevados a cabo por la parapsicóloga Nancy Ann en relación a lo que se lleva a cabo. ¿De qué depende la manifestación del aura índigo? Ujú. Esa es la pregunta. En relación a lo que ella lleva a cabo, estos experimentos, ¿de qué depende la manifestación del aura índigo? Depende de lo que el niño al que observan permita ver, permita que sea considerable observar, pero no siempre los que mira son niños índigo. Es muy relativo. Estos niños, como te digo, como ellos no buscan esto, entonces evitan como este tipo de estudios que estén basados como en el entendimiento humano para comprender algo que no comprenden en realidad. Ujú. Observa la conciencia colectiva en relación con los niños índigo. Ujú. Dime Sí. qué percibes. Como la conciencia como colectiva también digamos que es relativa, se ve como muy grisácea, con pequeños puntos dinámicos, y la relación con respecto a ellos es que ellos sí son dinámicos, son muy dinámicos. No es un espacio aburrido, un espacio como sistemático, sino siempre son muy dinámicos. Entonces, cuando ellos están, su influencia sobre por ejemplo, un colectivo en esta condición hace que ciertas capas se rompan por resonancia. Y una vez transcurren como estas ondas de su propio campo, eh, produce un resonar, pero siempre es variable, no siempre es en la misma intensidad entre una y otra persona, no, sino depende de lo estructurado de la persona con la que se encuentran. Tiene Mm. siempre un efecto, pero es muy relativo. ¿Hay alguna diferencia entre un niño índigo y un adulto índigo? No en realidad, o sea, es casi que mínima. Lo único que lo diferencia es los años de la línea temporal que lleva aquí en lo que respecta a la adaptabilidad, ¿sí? O sea, a más años, más, menos captables, ¿sí? Menos evidentes. Y sí, solamente es como esto, la parte que tiene que ver con adaptabilidad y naturalmente el crecimiento del cuerpo físico. Pero ellos son como longevos, a pesar de tener determinada cantidad de años, nunca se ven como la edad que tienen o lo que la generalidad podría demostrar. Bien. Bueno, hemos terminado la parte fija del protocolo y vamos a iniciar con la parte libre. Freddy, cuando tú dices que no siempre, o sea, que esta etiqueta de niños índigo no está directamente relacionada en realidad con sus capacidades o sus características, es quién o quienes crean esta etiqueta para diferenciar desde un aspecto esotérico energético, diferenciar los niños índigos de los no, como dices tú, de los naturales. Ve a ese momento Ujú. y dime qué percibes. Lo que veo es como si existiera una aula de clase, ¿no? Entonces hay un niño entre ellos, un niño índigo entre ellos, entre los alumnos. Entonces este niño no tiene necesidad, por ejemplo, de escribir, no tiene necesidad de llevar notas, sino que él simplemente todo lo memoriza, todo lo comprende y lo entiende. No necesita estudiar, Sí. simplemente al momento de presentar un examen o un test,
lo hace con mucha facilidad. Entonces esto llama la atención. Pero lo que pasa es que él tiene un proceso de adaptabilidad. En el caso de este niño, tiene un proceso de adaptabilidad que no le ha sido como simple. Hasta acaba de llegar. Entonces, esto llama la atención de la maestra. Entonces, ¿qué pasa? Que comienzan a establecer unos test para saber si es un niño genio, Ujú. ¿sí? Y cuando el niño ingresa dentro de esto, entonces él lo que hace es disminuir su capacidad y hace cosas simples que él considera simples, pero resulta que ellos las consideran como fantásticas, quienes lo ven. Entonces, no se halla explicación desde la situación puramente científica. Entonces, eh, este niño llama la atención de cierto gremio. Entonces, lo que se hace es someterlo a unas pruebas, pero que ya no tienen que ver tanto con el aspecto racional, sino más bien extrasensorial. Entonces, allí es cuando observan a una persona que tiene ciertas capacidades extrasensoriales. Este niño lo llevan allí y ella ya hace una lectura energética. Es una mujer. Ella hace una lectura energética y ahí es donde ve como este campo energético azul, esta aura azul. Entonces, cuando ella lo observa, ella lo comienza a comparar con otros niños. Por ejemplo, llevan a 3 niños más del salón, los más sobresalientes, y los observan también a ellos. Entonces notan que difiere. Estos tienen unos colores más bruscos, más tensos. Él tiene unos Ok. colores muy suaves. Y ahí es cuando ahí lo catalogan que es un niño índigo, por la Mm, coloratura de su energía y sí. por su capacidad. Esta coloratura, este color índigo, que los etiqueta así como tal, los diferencia, ¿tiene alguna frecuencia o vibración especial? Es decir, si tú miras un niño índigo de un niño que no lo es y ves esa diferencia de color y ves que el índigo, no sé si tiene otra frecuencia, otra vibración o lo ves igual, ¿cómo lo percibes? No, ellos tenían una vibración mucho más alta, más tranquila, son muy tranquilos. Esta vibración, es que ellos tienen una vibración muy alta, Ujú. pero como se trata de adaptabilidad y no llamar la atención, ellos modifican este campo energético. Ellos hacen lectura constante del ambiente y siempre lo están modificando, no bajando su estado frecuencial, no, sino lo disminuyen a un punto donde no puedan ser como llamativos, ¿sí? Ok. Entonces, por ejemplo, están en la capacidad de disminuir sus capacidades intelectuales, sus capacidades motoras, todo esto lo Mm, disminuyen a voluntad para no llamar la atención. Entonces, este estado frecuencial siempre fluctúa, siempre cambia, siempre cambia. ok. Hay teorías que dicen que a partir de más o menos 1980 y algo, comienzan a nacer los niños índigo. Quiero que busques esa información en el éter, verifiques si en realidad existe como un periodo antes y después o verifiques si en realidad eso se ha dado de manera continua, natural, constante. No, siempre se ha dado de manera continua. Lo que pasa es que a partir de 1989 se intensifica, pero ha sido un proceso gradual. Ok. ¿Por qué se intensifica? ¿Cuál es el o la razón, el origen de que esto empiece a masificarse desde la época en que tú la estás viendo ahí energéticamente? Son muchos factores, tiene que ver con muchos factores. Bueno, uno es que muchos, hay muchos seres que están aquí que vienen de otros lugares y están encarnados como humanos. Han venido a explorar el planeta en diferentes objetivos y muchos se han perdido. O sea, muchos no recuerdan de dónde vienen y entraron aquí en un ciclo dentro del sistema eh, infinito de encarnación y reencarnación. Entonces, ellos em, vienen a resonar en otros. Puede ser de su misma especie, de su mismo linaje, ¿sí? Pero necesitan venir en ese estado energético para que a quien necesitan hacer como este electroshock de recordatorio, los perciba. Porque si ellos vienen en igualdad de frecuencia, entonces no va a ser posible. Uno es esto. Eh, lo otro es que el sistema ha entrado en un proceso de fortalecimiento.
Cuando ellos llegan y se comienza a masificar, el sistema comienza a tener falencias, falencias. Y ellos, su presencia hace que el sistema tome medidas para filtrarlos, para que no tengan posibilidad de venir aquí. Y si vienen, Ujú, tiene que ser bajo la condición del sistema. El sistema, digamos que sus diferentes filtros los vuelven mucho más limitados, porque el sistema o los seres que rigen el sistema son conscientes que ellos están causando una afectación de resonar y esto hace que otros ujú, despierten. ok, Entonces, como esto ha sido así, entonces ellos en vez de atemorizarse o de creer que el filtraje tiene incidencia en ellos, entonces le muestran al sistema que pueden venir aquí, como se dice coloquialmente, cuando les venga en gana. No porque tengan intención de ego o algo así, no, sino que entramos cuando queremos en el volumen que queremos. Entonces es como mostrarle al sistema que son libres de transitar por el universo. ok. Cuando tú veías que no existe como tal un solo linaje, o que vengan de un solo planeta, o de un solo linaje, no, sino que pueden ser niños índigos de diferentes linajes para precisamente eso que dices, resonar en sus propios linajes aquí en la Tierra. Quiero que verifiques, puede ser así, puede que no, si esto, al final, este propósito de generar un resonar en otros de su propia especie, no genera o sí genera una especie de interferencia. Sabemos que los procesos son individuales. Al venir un niño índigo, por ejemplo, yo no me estoy diciendo que soy índiga, sino llega un niño índigo y me hace resonar a mí. ¿Eso no se convierte en un mecanismo de interferencia para mi propia experiencia? No, no porque es que o sea, a los puntos donde llegan no es fortuito. Por ejemplo, Ok. un niño índigo cuando llega aquí, es que esto es bien, a ver, cuando llegan a resonar en una parte de ellos que ha venido a encarnar acá. Son ellos mismos. Es como si ellos, por ejemplo, en su energía, Ah, ok. tomaran una porción de la energía y ellos la arrojan al universo. Entonces, por ejemplo, una de esas energías viaja a través del universo y, por ejemplo, llega al planeta y encarna acá, esta Ujú. parte. Entonces, ellos cuando vienen, muchos de ellos vienen a recordarse a sí A mismos, sí mismos, ok. ¿sí? Entonces, no son interferentes de sí mismos, Sí, ¿no? sí, claro. Simplemente es como cuando tú dices que no se me olvide que mañana tengo cita médica a las 9. Sí, la alarma, el reloj. Interno, sí, eso. Entonces ellos lo que hacen es eso. O Ah, ok. a veces los de su linaje que han venido aquí les dicen a ellos que si por alguna Acordaron. razón Ujú, han perdido su rumbo, ellos autorizan o de común ya. acuerdo un recordatorio, no para interferirlos, no para salvarlos, no Ujú, para evacuarlos, sino simplemente, hola, y eso es ok, todo. Y se van otra vez. listo. Tú decías que estos niños era una población como de niños más activos, más conscientes, como con cierto nivel de conciencia un poquito diferente a los naturales, así les vamos a decir para diferenciarlos. Quiero que observes el planeta Tierra y desde una perspectiva global digas en qué porcentaje en este momento hay niños naturales para identificarlos y o niños índigo. ¿Qué proporción hay de cada uno? El 99% no lo son, el 5% lo son. ¿El 99% y el 5%? No, perdón, el 95% no lo Ok. son y Y el y el 5%. 5% lo son. ¿Qué tanto impacta ese 5%? Yo sé que la pregunta ya fue hecha en la conciencia colectiva, pero ¿qué tanto impacta en la humanidad ese 5%? En la humanidad Es, que pidió ese recordatorio, digamos. es muy fuerte, absoluta, innegable. Esto que tú decías, que como que ellos pueden entrar libremente y transitar en el planeta, ¿cómo hace ese sistema de control o los sistemas de control como la religión, la política, la salud, la misma familia, cómo hacen para intentar contener o digamos, mitigar el efecto que estos niños van a tener en el mundo en general? No, no hay manera de... No, el efecto no se puede limitar. El sistema no los puede leer. Ok. Ellos,
Ellos, ellos incluso, por ejemplo, son tan sutiles que pueden pertenecer a una religión. Ujú. Son tan sutiles que algunos de ellos comen carne. Para los que piensan que, sí, algunos de ellos pueden hacer labores tan cotidianas, que no los puedes ver. No es el que, sí, él es, no, es que él no pertenece a ninguna ideología, no, nada de esto, todo lo contrario. Siempre hacen creer que están dentro de una ideología y no están en ninguna ideología. O sea, ellos utilizan el sistema a favor. Ok, como que se Sí, integran o digamos sí, como que sí, digamos se integran para no diferenciarse precisamente para poder hacer su labor, sí. algo así. Sí, ellos hacen labores muy cotidianas, muy cotidianas. Por ejemplo, algunos pueden entrar a ejercer en el servicio militar, por ejemplo, cuando son Ujú. adolescentes. Otros, por ejemplo, consumen drogas. Otros, por ejemplo, se mimetizan. Siempre se mimetizan. O sea, Es, no es que sea la justificación de las drogas, no, sino que ellos lo que hacen es las utilizan, pero no tiene efecto en ellos. ok, solo para Entonces, crear un claro, acceso. porque Ujú. ellos, como la sociedad siempre es tan idealista, entonces ellos saben que si actuaran como actuaría un niño índigo, serían señalados y serían vistos de manera inmediata. El sistema los podría captar. Mm. Entonces ellos se mueven en el sistema utilizando el sistema a favor. Entonces a veces ve uno a un niño índigo peleando en una gresca en el colegio. Hay veces Mm. los puedes ver molestos, los puedes ver jugando videojuegos, los puedes ver jugando fútbol, ejerciendo como cualquier otro humano. Es que no es difícil ver uno. Ok, Es, hacen es- actividades sí, normales dentro de la normalidad normal de todo. otro niño que puede ser un niño no Sí. índigo. Y no hacen gala de sus facultades ni de su coeficiente intelectual, nunca. Siempre buscan, por ejemplo, cuando se hablaba de la adaptabilidad, Ujú. ellos bajan, ellos bajan todas estas capacidades. O sea, saben que las tienen, pero simplemente las utilizan estrictamente para lo necesario, que les permita igualarse al común, ¿sí? Ok, Sin ser del común. Entonces siempre están así, son muy hábiles, no, es muy complejo ver uno. O sea, ok. solamente digamos que una persona que esté consciente los puede ver. Estos niños que deciden y aceptan servir o ser como este recordatorio para su linaje, para ellos mismos, sobre todo cuando lo hacen para su linaje, ellos tienen alguna, digamos, causa negativa en ellos a nivel almático, energético, por venir a prestarse para ese propósito, o no hay una incidencia, no hay un impacto, o sí lo hay. No, algunos vienen, por ejemplo, a hacer razonar en otros, otros vienen simplemente a conocer la Tierra, Ok. ¿sí? Es como, haz de cuenta que es como ver a un niño rico, muy adinerado, ir a los países más exóticos del planeta. Mm, Simplemente que el dinero en ese caso es energía consciente, energía. pero ellos no, a ellos el sistema no les afecta. O sea, tiene el grado de afectación normal para un cuerpo, o sea, para ciertas situaciones, como por ejemplo, estudia normal en un colegio. El sistema tiene incidencia con base Ujú. a la academia, ¿sí? La Pero educación. él simplemente juega con él, sí. Ok. Bueno, hay que estudiar esto, pues lo estudiamos. Pero no lo afecta, no sé, no les afecta. Es decir, que entonces, verifícalo, que ellos no tienen interferencias o si las tienen son interferencias conscientes cuando están Sí, encarnados como humanos. sí, ellos, ellos, es como si vinieran a jugar acá, sí. Es como llevar a unos niños a un parque de diversiones donde todo es novedoso, donde tienen que ejercer, por ejemplo, un juego de rol. Yo voy a ser como cuando los niños se disfrazan, yo voy a ser un pirata y yo voy a hacer esto. Entonces cada uno ejerce un rol sin que el rol los defina, Ok, ¿sí? Entonces ellos son así, ¿no? bien. Voy a hacer aquí algo, no sé cómo voy a resultar. Obsérvame a mí, Freddy. Verifica mi aura, la coloratura de mi aura, mi frecuencia, mi vibración. Y solo dime sí o no. Yo soy una niña índigo. Sí, Bueno, esto lo hago porque de aquí va a surgir una pregunta. En esta corriente de la nueva era o de la New Age, han catalogado a los niños índigo como
dentro de algo, de una estructura, y tienen parámetros específicos para definir si eres índigo o no eres índigo. Esto ha impactado en muchos que siguen la nueva era y que de cierta manera pues hemos estado inmersos en un libro, en una información, en algo, de saber si somos índigo o de no somos índigo. Entonces, si somos, como Frey me dice sí, entonces, y si no somos, no soy especial. Entonces, la nueva era dice que estos niños representan un estado superior de conciencia, de evolución humana, y señalan bajo sus hipótesis que dicha evolución es un avance espiritual. Quiere decir que si yo soy niña índigo, soy diferente a ti y soy mejor que tú. Esto, estos parámetros de los que yo estoy hablando, ¿sí? Tienen como diferentes como categorías, cómo se comportan a nivel físico, cómo se comportan a nivel emocional, cómo se comportan a nivel mental, cómo se comportan a nivel lógico, cómo son sus sistemas de creencias, cómo son sus conductas, cómo sería un niño índigo siendo adulto, y así, y sigue y sigue y sigue la información. Si yo me pusiera a leer los estudios que hay sobre esto, pues no terminamos, y hay muchas características que yo digo, sí, sí, caso, caso, no caso, esto sí, esto no, y al final simplemente me está haciendo entrar a mí en un sistema de exclusión. Excluyo a los demás o me incluyo porque soy especial. Te voy a nombrar algunas características simplemente para que tú me digas qué relación tienen en realidad con los niños índigo, si en realidad son así, si no son así, a nivel energético. Son niños que quieren ser muy independientes, solo piden ayuda cuando ya es la última opción. Sin embargo, em, tienen como sus emociones son muy, muy variables. Pueden sentir mucha tristeza, completa desesperación y después mucha alegría o mucha tranquilidad. Son muy fluctuantes. Verifica si esta información en realidad es cierta o no a nivel energético. Sí. Bien. A diferencia de lo que tú nos dices, de cómo los ves, su capacidad de adaptarse al medio ambiente, a este sistema, a los sistemas de control que ya nombramos, como la iglesia, la familia, la educación, el gobierno o la política, aquí dicen que son niños que les cuesta muchísimo adaptarse, adaptarse a la academia, a los comportamientos sociales, en realidad no pasan desapercibidos porque según estos estudios son muy evidentes sus comportamientos que no van acordes a la sociedad. Observa esto y dímelo. No, no es así. Son muy versátiles. Ujú, ok. ¿De dónde nace o por qué surge esta etiquetas y etiquetas y etiquetas que solo generan precisamente un proceso es de separación de los niños índigos de los que no son niños índigos? Porque el sistema busca un espacio de idealización. Ujú, Que los niños comiencen o que las familias se sientan especiales porque tienen a un niño índigo. Es que mi hijo, sí, entonces se vean todas ok. estas madres, todos estos padres que no es que mi hijo, entonces como si fueran como elegidos, exactamente lo que el sistema busca, que se sientan especiales para sentirse mejor que otros Ok. o para sentirse en que son más evolucionados, para hacerlos percibirse en, o sea, tiene que ver mucho también con el ego. El sistema juega mucho con el ego, con la idealización, con ese sentido de carencia en los cuales se mueven para buscar esto. Es un juego muy hábil del sistema. Ok. Pero en realidad no, los niños son de lo más de lo ordinario. O sea, digamos que socialmente son muy ordinarios. Ok. Así que no hay que sentirse ni diferente, ni especial, ni mejores por ser o no ser niños índigos. Simplemente son condiciones energéticas, ¿sí? Y que si ellos son resonares, son recordares, ¿sí? Que nos permiten a todos volver a nosotros, a encontrar nuestra propia energía, pues es algo simplemente para aprovechar, pero no para excluirnos o sentirnos más evolucionados o menos. Observa un niño índigo que ya vaya a estar próximo, Freddy, a pasar a la adultez. Tal vez un adolescente índigo, ¿sí? Ujú. Y dime si existe algún corte, diferencia entre ser ese niño índigo o adolescente índigo y pasar a la adultez. ¿Qué pasa con este adulto que es índigo? No, no, no hay un cambio, o sea, todo lo que él vivencia como en cuanto al periodo adolescente hormonal y todo esto es tal cual.
lo mismo. Mm, Pero a nivel energético no hay ninguna diferencia, todo se mantiene. Lo único que cambia en sí es este proceso corporal y lo único que cambia es su capacidad de adaptarse al medio. O sea, cada ok, vez menos llamativo, cada vez menos menos. llamativo, cada vez más ordinario. Un ser totalmente espiritual viviendo una experiencia totalmente terrestre. Sí, Ok. Mientras unos buscan ascender, iluminarse, verse en maestros así, otros buscan venir y ser lo más humanos posibles, disfrutar de la sí, ellos, experiencia. exacto, sí, les interesa es ser terrestres, o sea, les interesa es eso, o sea, Ok, vivir la emoción terrestre, comer comida así, sí, o sea, les interesa es eso, o sea, ok. es como fascinante, o sea, sí, no vienen a eso. Observa a este niño que se convirtió en adulto y ve un poco más atrás, Freddy, y observa cómo hizo él para encajar, digamos, dentro de esa etiqueta de índigo. O sea, ¿qué hizo energéticamente para poder venir acá y servir como ese propósito que él decidió en él o en los suyos para hacer ese recordatorio? ¿Qué modificó en él? ¿Cómo fue ese prepararse o qué fue lo que hizo antes de entrar a la Tierra? Yo lo veo en un planeta, lo veo en un planeta como verde, es un planeta como muy ligero, es como si el planeta fuera como gaseoso. Entonces él lo que hace es contemplar la Tierra. Entonces él lo que hace es como cerrar sus ojos, observa todo el planeta, es como si trasladara todo el planeta a su cerebro, ¿sí? Cuando la Tierra está ahí Ujú, en su mente, entonces él hace una lectura general y ya tiene toda la información. Cuando ya la tiene completa, entonces él lo que hace es coloca los dedos así, se desprende un destello y es como si se desapareciera y ujú. llega. No tuvo una preparación previa, simplemente una intención No, pura y de venir a hacer lo que venía a hacer. sí, así. Ok, esa intención, ese propósito, porque hay como un propósito, voy a servir, voy a vivir esta experiencia. Ese propósito puede ser utilizado a futuro en favor del sistema. ¿Es posible o hay un riesgo de que este niño índigo también olvide a lo que vino? ¿O No, definitivamente no hay ninguna afectación? no, ellos no olvidan. Ellos saben, o sea, todos estos niños, o sea, es que es una pequeña porción. Todos estos niños tienen todas sus memorias activas. El sistema no afecta, no pasan por el olvido o saben exactamente quiénes son. Saben exactamente quiénes son, entonces no los afecta. Y esta capacidad hace que ellos se muevan a través del sistema con naturalidad. Ni siquiera el sistema existe, es que el sistema no existe para ellos. Y por otro lado, el loco se acuerda, o sea, se acuerda de todo, se acuerda de todo. Ajá. Entonces, es un disfrute absoluto y le encanta todos los roles que ejerce, le encanta todo lo que ve. Por ejemplo, está, por ejemplo, llorando porque otro niño Ujú. le quitó, por ejemplo, un juguete y por dentro está muerto de la risa porque fue fascinante que le hubieran quitado el juguete que él tenía, ¿sí? O, por ejemplo, tiene una gresca de algo de un encuentro físico con otro y mientras está ahí defendiendo su cuerpo físico, internamente está observando cómo actúa cómo actúa el sistema sobre un ser para buscar conflicto con otro, cómo hace que se encuentren, ¿sí? Ok, Entonces todo eso, a veces tú lo ves como muy como analítico, a veces está riendo, ¿sí? Cosas así. bien. A mí me gusta, como siempre lo he dicho en las sesiones y en los ciclos, buscar la manera en que sea lo más entendible posible y decir, ah, sí, claro, ya sé cómo es. Y esto que estamos viendo de estos niños índigo me recuerda, y siempre lo pongo en libros o en películas, pues porque es lo que todo el mundo podemos acceder ahorita, es esta película que creo que se llama, bueno, se escribe Anon, no sé cómo se pronuncia, y la encuentran por ahí en las redes, y es de esta persona que Ujú. todos están etiquetados, controlados, nombre, dónde vives, todo, menos ella. El sistema no puede rastrearla, encontrarla, leerla. Eso es como una representación de un niño índigo según lo que tú estás absorbiendo del ambiente. Si el sistema no los ve, ellos, por ejemplo, no les interesa la vida espiritual, ellos no, ellos no están en función de eso, ellos no buscan iluminaciones, Ok, nunca, no. O sea, Mircho, si quieres ver a alguien más terrestre, estos son los que más terrestres son muy
muy terrestres. Ok, si ellos son tan conscientes y tienen esa decisión de venir a vivir una vida muy terrestre, ¿cómo manejan ellos, según lo que tú viste, que sí lo tienen, estas habilidades paranormales? ¿Cómo manejan ellos la telepatía? ¿Cómo manejan ellos esa capacidad de percibir, esa empatía, esa creatividad, o sea, todas esas cosas que tienen ya inmersas? ¿Cómo lo hacen para no sobresalir, que no debe ser muy fácil en realidad? Adaptabilidad al medio. Ellos, cuando por ejemplo él hace lectura de la Tierra, entonces ya tiene lectura de toda la academia. Por ejemplo, él, el que yo observo, ya aprendió todo de la Tierra, sabe todas las Ok. profesiones, sabe todo de todo. Ya lo tiene, por ejemplo, si quisiera ser un médico, sería un médico exitoso. Si quisiera ser lo que fuera, sería alguien así. Pero no le interesa esto. Entonces, ese conocimiento previo le permite como hacer como una especie como de perfil previo que debe asumir estando en la Tierra para no llamar la atención. Entonces, por ejemplo, puede ser un niño mediocre, Ujú. ¿sí? O sea, que no tiene sus capacidades al máximo, sino que únicamente hace estrictamente lo necesario. Algunos de ellos, por ejemplo, en el caso de él, aprueba las materias justo a ras, o sea, como, como decimos Ok, aquí, por milésimas pasó. Siempre pasa el año así, mejor dicho, ok. con las uñas. En ocasiones, por ejemplo, le cuesta mucho entrar a una universidad cuando tiene que presentar estos exámenes que permiten que el perfil, digamos, que se dé para que ingrese allí. Lo mismo. Siempre entran a universidades poco llamativas. No están en Yale o Oxford o Harvard, todo ese tema. No, siempre en las universidades donde, ¿cómo decirlo? Donde el nivel educativo no es muy alto, sino más bien tirando medio o bajo, ¿sí? Ok. Entonces ellos siempre están así. La normalidad para ellos es la Sí, es elección. lo normal de lo más normal. Bueno, podremos tener un niño índigo ahí al ladito y muchos ahí sin darle el valor solo porque no Sí. es súper No, especial sabiendo que es muy especial. Bueno, todos somos muy especiales en realidad. sí, hay varias familias que tienen niños y no tienen ni idea. Les pegan, Sí. los tratan mal. Bueno, pues es que a Eh, ningún niño, bien sea no índigo o índigo, pues el trato debe ser igual, ¿no? Pero claro, es como perderse la oportunidad de que hay alguien que sí está, digamos, entre comillas, despierto y otros que no lo están o no lo A están. muchos, a muchos de ellos los creen brutos. Las familias, "Oh, ese es un bruto, ese no ha hecho, es un desubicado y tal cosa y así. Y ellos se ríen por dentro. Ellos Bueno, están, se ríen porque es muy divertido. Y el ok. niño está ahí, o hay veces hay otros que tú los ves ahí que ahí con el dedo en la boca y se quedan ahí un montón de tiempo y resulta que están es ahí hablando a su planeta, por ejemplo, donde pertenecen, están en diálogo telepático, Ujú. hablando, o pueden estar haciendo, uy, es que es Ok. de lo Millones más de normal, posibilidades. sí, muy normal. ¿Cómo hacen ellos dentro de esa normalidad elegida, consciente, para poder hacer ese resonar, que es en realidad ese objetivo? O sea, ¿cómo hacen para captar la atención o para recordarle a sí mismos o a su linaje, pues que vinieron a eso? Si están dentro de una normalidad, ¿con qué actos ellos pueden hacer ese tipo de cosas? Lo que pasa es que es como el ADN, el ADN no importa qué percepción tengas, el ADN es uno. Y cuando te encuentras con alguien de ese mismo linaje, el resonar es único. Entonces, es como si fuera como magnetismo. Ah, Esto, ok. o sea, ni siquiera tienen necesidad de ir a buscar a la persona. Simplemente transitan, no es que tengo que encontrar a no y que comiencen una búsqueda exhaustiva, Ujú. no. Ellos simplemente transitan y eso va causando sensaciones. Y ahí cada uno va y tiene su momento de electroshock, tac, tac, y ellos continúan. Ah, ok. Ujú. Ellos no llegan allá, hola, vengo del planeta Urano, he venido aquí para recordarte que no, no. Ellos Sí, únicamente sí, sí. transitan y es Ujú. como cuando tú sientes un perfume. Ah, Ok. sí, este perfume es el que yo utilizo, me gusta mucho. Y eso es todo. Bien, Nada sí, no más. son grandes hazañas, No, no, eh, no. cosas así magníficas que llamen mucho la atención, al contrario, No, algo muy sutil, ¿sí? ¿A eso te sí. refieres? No Bueno, hablan. Por ejemplo, cuando necesitan encontrarse con alguien, no les hablan nunca. ¿Sí? Por ejemplo, a veces puede ser, imagínate, puede ser un niño en la calle que te está pidiendo una moneda. Llega a ti, dice, ¿me regalas ujú, una moneda? Ahí veo un niño índigo. Y el niño está en la calle.
y te está recordando a ti algo. Eso es lo que Oh, veo. Está una persona conduciendo un automóvil, el niño índigo está ahí en la esquina esperándolo, ¿sí? Y cuando llega le pide una moneda, me regalas una moneda. ok. Y Y la algo persona sucede en la sí persona. siente algo ahí. Entonces la persona sonríe, no le da nada y continúa. Ok. Bueno, Freddy, observa, ya para terminar, estos niños índigo o este niño adulto que estabas tú viendo ahí índigo, ¿cómo es su relación con los animales, con la naturaleza? ¿Cómo es su comportamiento, digamos, con las cosas más simples, que muchas veces otros humanos perdemos esa noción, estar inmersos en la naturaleza? ¿Cómo ellos se manifiestan ante esas creaciones? Igual que con la adaptabilidad. No es que, o sea, ellos buscan, o sea, sienten un profundo respeto por el ecosistema, todo lo que es tierra. Ok. Ellos, simplemente que por adaptabilidad, no es que vean a un perrito y sientan sensibilidad por un perrito, o no es que ellos estén en función Ujú. de adaptar perdón, de adoptar o algo así, no. A veces no es que sean impersonales, simplemente que es necesario Ok. mientras están aquí, pero a nivel interno energético, siempre están con los animalitos. Ven un animalito y por más de que estén mirando para otro lado, realmente la parte energética se ha desplazado. Hablar con el animalito, confortarlo, saludarlo, hablarle, así. Muy Pero bien. nunca son, ay, que sí, que están salvando a todo el mundo y es que Oh, mi hijo él es sí, no, bien. todo es muy por adaptabilidad. Muy natural, una adaptación muy Sí, muy natural natural. a lo que viven. Bien. Hay unos que sí tienen animalitos, por ejemplo, tienen Ujú. mascoticas. Sí, sí, están dentro Hay de la otros, normalidad de la vida. hay otros que les gusta tener una plantica Ok. en su cuarto. Sí, Pues nada diferente a otro que no sea índigo y que también le guste lo mismo, digamos en sí, ese caso. sí. Listo. ¿Qué pasa cuando un niño índigo y una niña índiga se encuentran? Forman una familia. ¿Cómo ves tú ese impacto energético en esa unión de esas dos energías que son frecuencias muy altas o vibraciones muy altas? No, no los veo, no veo una pareja índigo. Bien. No, a ellos no les interesa estar con una, si la nena es índigo, la mujer es Sí. índigo, buscan un hombre de lo más corriente. Freddy, Sí. o sea que tú no eres índigo, lo siento. No, O sea, yo soy índigo y tú no. Broma. Ok, buscan entonces una experiencia con alguien que no sea índigo, ¿sí? sí, sí, porque no valdría la Oh, pena con otro. Sí, no, crearían no la se pueden bomba hacer. índiga, sí, no, tampoco. Observa el nacimiento de un niño que venga de una mujer índigo o de un padre índigo en una familia de alguno de los dos es índigo. ¿Cómo es ese niño? ¿Las características normales? ¿Tienen algún plus? ¿Cómo ves ese niño que es hijo de un índigo o de una niña índigo? No, el niño es normal, no es Ok. índigo. Ah, ok. Bien. Bueno, pues creo que ya he hecho las preguntas que quería hacer para este ciclo, que es el uno de niños índigo. Em, bueno, no, quiero que observes lo del cerebro, Freddy, ya para terminar. El cerebro de un niño índigo. Aunque ellos intentan tener una vida normal, sí, corriente, normal, que no llame mucho la atención, vemos que su ADN es diferente, su vibración es diferente, su frecuencia, su capacidad de adaptación y su cerebro. Hablabas de que sus neuronas, su parte neuronal, es diferente a uno que no. Uno está encapsulado, otro está como perfectamente sincronizado y libre y dinámico. Observa en qué le beneficia tener esto, digamos, estas capacidades neuronales. Si al final va a ser un niño, pues, no llamativo, no va a tener ventajas sobre esto. O sea, ¿para qué necesita o para qué requiere que esto o esto por qué sea así, de esta manera? Porque antes que esto, un niño índigo siempre nace en una familia de lo más corriente, no, ni tiene una mamá índigo ni un papá índigo, nace en una familia de lo más corriente. Ok. Lo otro es que cuando ellos llegan aquí, esto de lo que tú hablas es necesario para el resonar. Cuando tú ves a un Bien. niño normal, atraviesa un sistema, atraviesa unas capas, y estas Ya, capas y la mutación del ADN mismo es porque el sistema lo adecua para que esté dormido acá. bien. En el caso del niño índigo, si él hiciera esto, su venida aquí no tendría objeto, porque sería como todos y en quién va a resonar, pues en ninguno. Entonces, su ADN, como cualquier el de otro niño, simplemente llega inmutable.
Todos son niños así, o sea, todos tienen las mismas capacidades, simplemente que ellos Lo vienen hacen inmutables, consciente. Ajá. sí, E conscientemente inmutables. intocables. Ok. Bueno, ahora sí hemos terminado. Muchas gracias, Freddy. Voy a contar de Ujú. 1 a 3. Bueno, no hicimos nunca conexión con este niño, lo observamos, pero de todas maneras agradecele a este niño adulto índigo por mostrarnos su información. Y ahora sí, desconecta de toda la información y vamos a volver. Voy a contar de 1 a 3 para que vayas despertando, volviendo en ti y abras tus ojos. 1, 2 y 3. Hola, Freddy. Hola, Angie. ¿Cómo te sientes? Bien, Muy bien. Bueno, hemos terminado de lo este más ciclo corriente. de lo más corriente. Ah, pues yo también. Yo también porque pues nunca me ha gustado como encajar en esos parámetros así especiales. No, a mí me gusta ser corriente del montón, así como todos. Esa es la idea, vivir una experiencia terrenal al 100%. Bueno, Bien. Freddy, muchas gracias por esta experiencia, por esta información. Esperamos todos disfruten de este ciclo de investigación. Una vez más, los que quieran proponer un tema de investigación, no los dejen ahí en sus comentarios porque la dirección de Investigation no va a poder leer todas sus propuestas. Envíenla directamente aquí al correo que está ahí encima de la cabeza de Freddy que dice investigations@caloyerogrifasi.com. De seguro, la directora de Investigation, Claudia Pani, va a leer sus propuestas y van a poder prepararlo, el tema, para un próximo ciclo de investigación. A todos gracias por ver estas participaciones. Yo estoy aquí como operadora, Freddy ahorita va a hacer su sesión como operador. Tenemos a Elena también, a los demás operadores de Academy, a Delia, a Adriana, a Iracema del Team Grifasi, para que todos puedan ver las participaciones que hacemos acá con mucho cariño, con mucho amor y con mucho gusto. Así que los invitamos a que no se pierdan ningún video de participación. Bueno, así que gracias, nos vemos hasta la próxima semana a ver qué tema nos depara en el futuro. Un abrazo y que tengan bonito día. Gracias, Freddy. Buen día, que estén muy bien. Chao. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest
niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación.
I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede, de todas formas, modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común.
I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.